¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, de verdad que es un honor y un placer nuevamente poder compartir con todos vosotros en nuestro espacio de mitad de semana, en nuestro programa ¿A dónde iré?
Y cómo no dar la bienvenida a nuestro amigo y hermano, compañero de viajes, Alex Riascos. Buenas tardes, buenas noches, Alex. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas bendiciones de Dios para ustedes. Feliz, como siempre, de estar aquí, ansioso de este momento, con deseo de que hablemos de todos estos temas interesantes y que el Señor siga, obviamente, nutriéndonos espiritualmente en todos estos temas para que nuestra fe sea mucho más firme cada día, ¿no? Amén, así es. Seguimos adelante. Recordad que estos programas que estamos viendo son respuestas a vuestras preguntas y estamos respondiendo unas preguntas que tenía un amigo y nos puso el comentario en uno de nuestros vídeos, que lo vamos a estar viendo en pantalla. Vamos a encargarnos, vamos a centrarnos en responder hoy a cómo, quién y por qué ha tenido cambios la Biblia. ¿Ok? Más que nada vamos a ver un poco lo que es el canon, por qué hay unos libros, por qué no. No nos vamos a meter en cuáles libros, porque esos, si Dios lo permite, lo vamos a ver la semana entrante, ¿cierto, Alex? Cuando veamos Así es. las diferencias entre las Biblias. Pero vamos a ver realmente cuáles son las guías que se estipulan para poder tener el canon que hoy tenemos. Entonces la pregunta es esta, para empezar a desarrollarla. ¿Cómo, quién y por qué ha tenido cambios la Biblia, Alex? Bueno, digamos que es una manera de explicarlo, la que vamos a tomar ahora, introduciéndonos desde... Yo quiero responder también el cuándo, de cuándo se puede datar, para que vayamos viendo también los cambios y empalmar un poco lo que hablamos la semana pasada, cuando dijimos que veníamos con una Biblia que se había construido en el Antiguo Testamento, que tenía una cantidad de libros. Digamos que dejamos como cerrado el tema del Antiguo Testamento con los 39 libros que estábamos hablando, que hablamos, que venían del Tanaj, ¿cierto? Y tendríamos entonces que revisar el tema del Nuevo Testamento, ¿cierto? Hay una forma como clásica que uno encuentra en los libros, en donde se dice que la escritura que se realiza en el Nuevo Testamento tiene como una forma tardía. Lo que quiere decir es que no se escribió a la par o en el mismo tiempo que estuvieron vivos los apóstoles. Obviamente, digamos que nosotros podemos tener una claridad de eso. Es importante que entendamos que no fueron escritos a la par, sino que se escribieron posteriormente. Y en ese término tardío se piensa que inclusive fueron 200 o 300 años después cuando se empezó a escribir la Biblia. Y en ese orden de ideas, yo lo menciono porque he escuchado esos comentarios, ¿no? Dice, bueno, pero es que el escritor de Marcos o el escritor de Juan, pero si no fueron ellos mismos, no pudieron haber sido ellos mismos. Entonces, eso entra como parte del establecimiento de ese canon, que lo vamos a hablar ahorita un poco más adelante. ¿Cuáles fueron las reglas que se tuvieron en cuenta para aceptar esos libros o no? Pero ¿cuál es el punto aquí importante o para referenciar? Cuando se hizo el descubrimiento de Qumran de las cuevas, que ya lo hablamos anteriormente, en una de las cuevas, en la séptima cueva, se encontró un fragmento de uno de los libros del Nuevo Testamento. Básicamente se conoce como el fragmento 7Q5, ¿cierto? Y ese fragmento lo que nos decía, o la revisión que le hicieron al fragmento, decía que tenía que haber sido escrito entre el 50 antes de Cristo y el 50 después de Cristo. Y ese fragmento tenía una información de Marcos, unos capítulos, unos versículos de Marcos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que esa prueba tardía que muchos insisten, con la cual se toma base la construcción del Nuevo Testamento,
pues no es tan tardía tampoco, porque hay libros que tienen también una referencia cercana a los hechos como tales, que pues aquí este fragmento nos habla de 50 años después de la muerte de Cristo. Entonces es referencia válida porque es un tiempo donde también estaban los apóstoles vivos todavía. Pues, Permíteme hacer un inciso, haremos en la Alex, historia. para aclararlo a la ¿Sí? gente que lo estamos viendo. Ujú, O sea, de lo que estabas comentando antes de lo de la autoría. Lo que sí que tenemos, porque no ujú, sé si está quedando claro o no, y es que creo que lo ujú. que Alex no está diciendo, no, él no está diciendo que los libros de que están en este momento en el Nuevo Testamento no los escribieron sus autores. ¿Sí me explico? Vamos Ajá, a sí. ver. El Evangelio de Marcos lo escribió Marcos, el Evangelio de Lucas lo Ujú. escribió Lucas, las cartas paulinas están respaldadas por Pablo, es decir, Por y Pablo. los libros dan la autoridad, exceptuando el libro de Hebreos, que no se conoce Ujú. al autor. Los demás libros tienen sus autores identificados, ¿vale? Me gustaría hacer ese inciso porque en algún momento lo que estabas comentando antes, Alex, parecía decir como que pudieron Ok. entender de que no, entonces no fue, que fueron, escribieron después de la muerte de los apóstoles. Ok, sí, sí, sí. No, 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 Alex se no, está no es eso. refiriendo es Exacto. al canon del Ujú. Nuevo Testamento, ¿cierto? Exacto, al canon del Nuevo Testamento. Ok, Alex, perfecto. Adicional, pues, es súper clave, ¿no? Porque las cartas, pues las de Pablo, pues su autor es Pablo, las de Pedro son de Pedro, exactamente, hasta tal cual como lo acabas de decir. Sí, no, a eso no me refiero es al momento en que se hace la recopilación y el reconocimiento de, ¿sí? Perfecto, Y así es. esta prueba la que esta prueba lo que nos la del 7+5, la que nos muestra es que hubo previamente un descubrimiento que nos ayuda a ubicar o a datar, ¿cierto? Esa información en este tiempo. No es como tal vez, como les digo, yo lo he escuchado, que nos dicen que esos libros se construyeron mucho después por la misma tradición que nos habla de la Biblia latina, que ya lo Ujú. leímos anterior, que su recopilación o su reconocimiento fue en el 383, como lo hablamos en el capítulo anterior. Entonces eso es importante que lo tengamos en mente también para que podamos hacer la identificación, podamos hacer como ir armando el rompecabezas de la manera adecuada. Así es. Yo quiero empezar un poco también a resolver esta pregunta y antes de podernos meter en materia. La pregunta dice, ¿cómo, quién y por qué ha habido cambios en la Biblia? Esto, si no se explica bien, puede llevar a malos entendidos. Por una parte, yo quiero aclarar de que Dios nunca cambia, ¿ok? La palabra de Dios nunca cambia, el carácter de Dios nunca cambia, su evangelio nunca cambia, ¿ok? Dios es inmutable. Uh -huh. Esto nos lo dice, nos lo respalda Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, de la Nueva Versión Internacional, nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. ¿Ok? Entonces es importante eso, Dios no cambia. Pero no solamente no solamente es que Dios no cambie, sino que la Biblia no cambia. La Biblia es eterna. Dice la palabra en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, como bien estaba explicando Alex, ¿dónde están las modificaciones? En el canon, ¿vale? Y la gente que nos esté viendo puede estar preguntando, bueno, ¿y qué es el canon? Vamos a dar respuesta. La palabra canon procede de una palabra griega que quiere decir regla o estándar. ¿Listo? Entonces, en la iglesia cristiana del siglo II llegó a entenderse como verdad revelada. Quiere decir, ¿el canon qué es? Es el grupo de libros que componen la Biblia. Y ahí es donde ha habido modificación en algunas versiones que lo veremos en el siguiente programa, si Dios lo permite. ¿Ok? Entonces, la determinación del canon
fue un proceso llevado a cabo por los primeros rabinos y eruditos judíos y posteriormente, en el Nuevo Testamento, como decía Alex, por los primeros cristianos. Ya posteriormente a los apóstoles, ¿no? Que serían los padres de la Iglesia. Lo que Alex también explicaba el programa pasado. Pero finalmente el que da la aprobación del canon es el mismo Dios, ¿sí? A través de la revelación de su palabra. Y el primer canon fue el canon de Muratoria, compilado en el año 170 después de Cristo. Ese fue el primer canon. Alex, metámonos entonces un poquito para ir avanzando, que no nos pille el tiempo. Sí. En las pruebas para determinar el canon, es decir, en qué requisitos, qué pruebas, qué reglas debía de cumplir un libro para poder ser incluido dentro del canon. Sí, bueno, yo las reglas más relevantes que yo identifiqué en la investigación, una de ellas es la apostolicidad, ¿cierto? Que hace referencia a quiénes fueron los escritores, sí, quiénes fueron los escritores básicamente de la Biblia, y eso pues hace referencia al quién en su momento. La antigüedad, que fueran utilizados, que fueran citados por los cristianos posteriores, ¿cierto? Que podían atestiguar sobre la antigüedad de lo que fue escrito, ¿cierto? El otro era la ortodoxia, que es algo súper clave y que la vamos a ver nosotros identificada cuando estemos hablando de las diferencias de los libros, de las Biblias, y es que sean concordantes con el resto de la escritura, porque eso lo hablamos desde que empezamos a hablar de la Biblia, y dijimos que la escritura no se contradice. De Génesis a Apocalipsis encontramos un hilo conductor consistente en toda la Biblia. Y la universalidad, que es el reconocimiento por todas las iglesias primitivas de los libros, que también hace un poco de referencia a lo que hemos hablado y hemos comentado y hemos aconsejado en los programas anteriores, cuando decimos que cuando uno tiene una duda de algún tema en específico, ¿cierto? Cuando uno tiene alguna duda de si el entendimiento que le está dando a un versículo o a una directriz como tal de nuestra fe, pues uno tiene que irse en ese escudriñar que la palabra nos pide, irse a los primeros, a los principios, a los padres de la iglesia. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué opinión tenían acerca de los temas, ¿cierto? Entonces, estos tres criterios, que para mí son los que yo veo más relevantes, hacen parte de esa canonicidad que estamos hablando para la selección de los libros. Así es, entonces vamos a repasarlos rápidamente. Uno, el libro tenía que ser autoritativo, es decir, tenía que ser divino, tenía que realmente mostrarse la voluntad de Dios. Dos, el libro tenía que ser escrito por un hombre de Dios, es decir, por un profeta, por un apóstol, ¿ok? Tres, como decía Alex, tenía que ser auténtico. Los padres de la iglesia, como explicaba Alex. Yo tengo aquí un detalle que dice: los padres de la iglesia eran partidarios de la siguiente política. Si está en duda, deséchalo. Esa era la política que ellos le aplicaban. Y eso fue lo que se realizó y lo que hizo la validez del discernimiento que ellos aplicaban para aceptar o rechazar algunos libros del canon. ¿Listo? Más cosas. El libro debía de ser dinámico, es decir, necesitaba reflejar el poder de Dios para transformar la vida de los hombres. Importante. Si el libro no mostraba realmente el cambio, que es lo que nosotros hoy recibimos con la Biblia. ¿La Biblia qué hace en nuestra vida? Cambio, transformación, ¿verdad? Metanoia, cambio de actitud. Y como 5, debía ser recibido, leído y usado. Es decir, lo que Alex explicaba de la tradición. Debía de continuarse. La universalidad. Exactamente. ¿Listo? Esos son los requisitos, las pruebas para
aceptar o rechazar un libro dentro del canon bíblico. Pero yo quiero agregar un poco más, porque siempre puede haber alguien que tenga algo de decir, bueno, pero para mí todo eso no me vale. O sea, ¿por qué está Primera de Reyes y no está Tercera de Reyes? ¿Por qué está Esther y no está Judith? O sea, el propio Señor Jesucristo aprobó el canon del Antiguo Testamento. ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo en Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 44 nos dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí es donde están aprobado el canon del Antiguo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Sí, eso es. Dime, Sí, Alex. eso que acabas de decir es clave, porque fue lo que hablamos en sus días y no sé si de pronto quedó así de claro. Si me compartes un segundo, pero no nos vamos a demorar mucho. Está operativo, compartir, Alex. ¿sí? Ok, Sí. acá para mostrarles eso que tú acabas de hablar. Esto fue lo que hablamos hace 8 días, ¿cierto? Bueno, no sé si aquí se ve igual de bien, vamos a ampliarlo un poco más, pero básicamente Puedes poner la pantalla completa abajo, Alex. ¿sí? Ponerlo aquí, es que no tira eso. Sí, ve lo que tú acabas de hablar, ley, profetas y los escritos, que son todos los temas de los salmos, ¿cierto? Eso es Antiguo Testamento, que es lo que tú acabas de hablar. Ahí ellos lo conocían como 22 rollos, para nosotros son 39 libros, ¿cierto? Y ese es el Tanaj, ¿cierto? Por eso, o sea, de pronto puede ser confuso, porque uno dice ley, profetas. Si uno está pensando en la ley, los 5 libros del Pentateuco, y cuando te hablan de profetas, pues ahí está la edición de los mayores y los menores, como los tenemos nosotros actualmente, donde entra Jueces, José, Samuel. Entonces, eso es lo que estaba probando Jesús, y eso es lo que estaba diciendo Marco, que es lo que tú acabas de mencionar. Eso fue lo que hablamos hace 8 días. Así es. O sea, es decir, no, las cosas no solamente se aprueban porque sí, por el hombre y Dios acepta lo que es. No, Dios pone lo que Él tiene estipulado y lo que debe de ser. Y eso es lo que el Señor Jesús aprobó. Sí. ¿Listo? Entonces, esto con referencia al canon del Antiguo. Ahora vamos a ver el canon del Nuevo. O sea, es decir, en qué se basan para tener unos libros u otros en el Nuevo Testamento. Alex. Bueno, ahí ya dimos el tema del canon, ¿cierto? Digamos que las reglas como tal, y ahora vamos yo a hablar un poco más del tiempo y cómo se hicieron estas elecciones. En el tiempo, pues tenemos que fueron los apóstoles y los evangelistas, que después de hacer sus declaraciones y hacer toda la gestión, todo el camino, la apertura de iglesias que se hizo en su época, también esas declaraciones se apoyaban tanto en cartas como en tradición oral, ¿cierto? Y tenemos que esas palabras fueron dadas, te voy a decir exactamente en dónde. Vamos a Colosenses 4:16. Colosenses 4:16 nos dice el apóstol Pablo: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de Laodicense, y que las de Laodicense la leáis, también vosotros. Entonces acá se muestra cómo los apóstoles empiezan con esa tradición de pasar las cartas, que son la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, para la iglesia naciente, y que ellas, entre ellas, se compartieran esa enseñanza. Si vemos, yo quiero ver también cómo las cartas de Pablo, la información que nos da Pablo, es reconocida también por los otros apóstoles que se ven en la iglesia. Y vemos, por ejemplo, cómo Pedro menciona, nos da una en
Vamos a ver en segunda de Pedro 3, 15, 16. Pedro nos dice lo siguiente. Pedro nos dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, él aquí está mencionando y está ratificando que Pablo les hacía una enseñanza por medio de cartas, o les daba una enseñanza por medio de cartas a la iglesia. Así Dice, es. casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, que esto es una tranquilidad también para nosotros. El mismo Pablo decía que había algunas cosas de las que enseñaba, perdón, el mismo Pedro decía que había unas cosas de las que enseñaba Pablo que eran difíciles de entender, ¿cierto? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estaba hablando de que había unas personas que no entendían bien la palabra, torcían lo que se les estaba diciendo y que eso traía perdición. Pero mire aquí cómo Pedro hace referencia de unas cartas de Pablo. Entonces digamos que ese primer momento la misma Biblia nos los indica cómo en la iglesia naciente el conocimiento que tenían los apóstoles se pasaba, ¿cierto?, de iglesia en iglesia para que ellos fueran entendiendo la doctrina, lo que Dios, lo que Jesús les había enseñado, para que ellos lo compartieran con las personas. Entonces, yo creo que eso es súper importante que lo tengamos en cuenta y lo aunemos con lo que ya hablamos de las cosas que, de los parámetros que se seguían para hacer o para tener un libro canónico, ¿cierto? Así es, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que los términos, las bases, por llamarlo de alguna manera, que le estábamos aplicando al canon del Antiguo Testamento, también son aplicables al Nuevo Testamento, ¿vale? Estamos hablando de que realmente lo que se aprobó, lo que hoy conocemos en el Nuevo Testamento, no fue o sea, ninguno de los libros fue escrito por una tercera persona que dijo, que escuchó, que vio, que... No, es decir, todas las personas que escribieron los libros fueron de una manera u otra personas que vivieron, ¿cómo explicarlo?, la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, ¿vale? No quiero decir apóstoles porque entonces me puedes llegar y me puedes decir, pero Lucas no era apóstol. ¿Vale? Sí. Cuidado, yo no estoy diciendo que todos los escritos están escritos por apóstoles del Nuevo Testamento, porque Lucas, por ejemplo, no era un apóstol. Pero ¿de dónde recibió Lucas la información? De los propios apóstoles. De la propia María, de la Madre de Jesús. Exactamente, o sea, es decir, él hizo un trabajo periodístico formidable, pero él no fue a preguntarle a la prima de la amiga de María, o voy a preguntarle al primo segundo que vive 500 kilómetros más para allá de Pedro. No, es decir, es la información que da en el libro de Lucas y en Hechos de los Apóstoles, que también es del mismo autor, son testimonios, son vivencias directamente que le llegan al propio Lucas. Y el resto, bueno, Marcos, pero Marcos también volvemos a la misma. Marcos fue discípulo de Bernabé, fue discípulo también de Pablo, creo recordar, que la anécdota ahí de Marcos fue que en el primer viaje misionero Pablo lo envió para atrás porque por lo visto como que no tenía mucha valía, lo vio Pablo o algo así creo recordar. Marcos... Sí, iba con Pablo y con Bernabé, uno de los primeros viajes apostólicos, en el primer viaje que tuvieron. Así es, o sea, Sí. es decir, Marcos lo mismo, volvió y recibió directamente el mensaje de los apóstoles, nadie se lo contó. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que el canon que se aplica para el Nuevo Testamento fueron los mismos que los libros del Antiguo Testamento.
Sí, entonces yo diría que el factor básico para determinar la canonicidad de estos libros, primeramente y lo más importante, fue en la inspiración de Dios, que fueran inspirados por Dios. Y su prueba principal, lo que decíamos, la calidad apostólica. Apostólico. ¿Por qué hago Sí. hincapié? Voy a ir ahí como dejando la inquietud, porque vamos a ver en el siguiente programa libros que están, por ejemplo, en la Biblia católica y que cuando vemos su contenido vemos que de inspiración de Dios no la hay por ningún lado. ¿Listo? Alex, yo no sé si tengas por ahí algo más para contarnos del Nuevo Testamento. Bueno, digamos que las referencias que hemos tomado como nos ayudan a ver la continuidad, que es importante también que lo dejemos claro, porque digamos que no es un versículo el que nos menciona, ¿no? Pero digamos que tenemos una transición también muy interesante cuando por ejemplo, los apóstoles hacen referencia a las palabras de Jesús que también fueron mencionadas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo mencionamos también? Porque es que eso hace parte de unos, bueno, de un ítem que hablamos ahorita en los criterios de canonicidad, que es el de la ortodoxia, ¿cierto? Y es ¿qué enseñas? Nos recordamos obviamente de lo primero que dijo, bueno, de las primeras cosas que dijo Jesús, que él no venía a abrogar la ley, sino es que venía a hacerla cumplir, y así sus referencias en cuanto a eso. Pero tenemos una, por ejemplo, que vemos en 1 Timoteo 5:18, donde nos dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal en el buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, ¿cierto? Eso mismo lo dice Deuteronomio 25:4, dice, no pondrás bozal al buey que trillare, ¿cierto? Y eso mismo lo dijo Jesús en Lucas, ¿cierto? Entonces, está en la carta a Timoteo, en Deuteronomio, y está referenciado por Jesús también en Lucas 17, dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Entonces, vemos cómo hay una coherencia, y eso pasa en toda la Biblia, y eso es parte de lo que nosotros debemos tener súper claro, para que cuando vayamos a los libros donde nosotros decimos no son reconocidos, digamos, por la iglesia protestante por una u otra cosa, son de las líneas base para hacer esa selección. Otra cosa que quería yo como dejar también, como que quería mencionar, es que cuando, vamos a ver si lo podemos mostrar acá, un segundito, a ver si puedo mostrar esta diapositiva, que me parece que es un bosquejo también interesante para mirar, que nos menciona también del Nuevo Testamento, los tiempos en que se escribieron. Ya lo puse en presentación, y acá compartir. Ya. Que nos menciona, nos referencia mucho. Esto es un libro que se llama El Fundamento Apostólico, de un señor que se llama José Grau, que me pareció muy interesante. Solo tomé en la primera parte para que lo podamos ver. Está el Nuevo Testamento, los libros, las epístolas, y vemos desde cuándo empezaron a ser reconocidas por la iglesia. Desde el 107, ¿cierto? Desde el 107, primer siglo, y nos dice qué libros fueron reconocidos. Aquí está 1 Corintios, Romanos, Efesios, Gálatas, Colosenses, Timoteos, Tesalonicenses, todas las de Filipenses, y están los padres de la iglesia también, que los mencionamos, que es súper importante que empecemos a conocerlos, empecemos a referenciarlos, empecemos a buscarlos y a leerlos, ¿cierto? Y nos habla de Ignacio de Antioquía, de Didaquia, Papías, ¿cierto? Que son padres de la iglesia, ¿cierto? De los inicios, y mucho de lo que nosotros hoy
creemos, ¿cierto? Mucha de la doctrina que hoy nosotros utilizamos viene desde esta época. Mire que no es desde el 300 y pico donde nos dicen que se construyó la Biblia, pero pues hablamos ya de eso que fue esa versión latina, ¿cierto? Venía desde mucho antes. Entonces no es una referencia que nosotros tengamos por una persona. Nuestra creencia y nuestra doctrina está sustentada obviamente desde Dios en el Antiguo Testamento y desde Jesucristo y en el Nuevo Testamento con sus enseñanzas y cómo nos ayudaba cómo nos ayudó a entender mucha de la doctrina del Antiguo Testamento cuando hablaba con los fariseos, con los escribas, y cómo les enseñaba a interpretar correctamente las escrituras, que es otra cosa que vamos a ir pues mencionando con todo lo que hemos hablado, porque muchas veces no es un tema solo de libros, porque si vamos a ver el resultado final, podemos casi que decir que las Biblias son iguales, ¿cierto? Digamos que en libros hay unas diferencias y unas cosas en algunos contenidos que son importantes también resaltarlas, pero tenemos casi que el mismo libro, la misma doctrina. Entonces ahí lo que hace una diferencia importante es la interpretación de la palabra de la manera correcta. Así es, ¿cierto? la hermenéutica, ¿no? Así es como debemos sí. de hacerlo. A mí me gustaría dejar claro algo, aquí está, para un poquito ir resumiendo, ir cerrando frentes. Dice que podemos resumir la formación del canon del Nuevo Testamento más o menos así. El canon fue, lo que decía antes, el canon fue determinado por Dios, ¿ok? No por los hombres, sino fue determinado por Dios. Y la autoría, su autoría, reside en sí mismo, no en nada fuera de Dios, no en nada fuera del Creador. Si tú examinas la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, en todo momento nos habla de Dios dijo, Dios hizo, Dios dice, y de salvación, y del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué tenemos la seguridad de que el canon fue hecho por el mismísimo Dios? Porque si el canon hubiera dependido de alguna autoridad externa, es decir, completamente del ser humano, entonces dejaría de ser la máxima autoridad que nos rige. Sí, si no está inspirado por Dios para reunir a tantos millones de personas en un mismo sentir, en un mismo hacer, si fuera escrito por una persona, realmente no sería la máxima autoridad. Cada uno haría lo que quisiera. Otra cosa que me gustaría dejar claro, y es que la Iglesia no confirió autoridad al canon. Más bien, lo que la Iglesia hizo, y estoy hablando no de la Iglesia protestante, estoy hablando de la Iglesia universal antes de su división, que lo veremos en el siguiente programa, lo que la Iglesia hizo fue recibir y dar testimonio acerca de estos libros. O sea, es decir, el canon, la Biblia, crea la Iglesia. No la Iglesia crea el canon. No sé si me explico. Vamos a ir más en profundidad y vamos a ver alguna de las citas bíblicas que respaldan esto. Mirad, Segunda de Pedro 3:7 nos dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Es decir, ya la propia palabra está hablando de lo que va a suceder en un futuro y no es algo que estipula la Iglesia. No sé si me hago entender. O sea, la Iglesia no es la que estipula el contenido de la Biblia, sino el contenido de la Biblia es el que crea la Iglesia. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Sí, totalmente. Porque hay muchas fuentes que hoy en día están diciendo eso. Es que la Biblia fue creado por la Iglesia Católica. No. Lo veremos en el programa siguiente. El siguiente programa va a estar
interesantes, o sea, que os invito a que no os lo perdáis. Pero es eso, realmente no podemos dar la autoridad, que lo que hablamos en uno de los programas iniciales, no podemos dar la autoridad a la creación del creador. O sea, la creación no puede crear al creador, valga la redundancia. No sé si me explico. Y realmente lo que se está haciendo aquí, o lo que se está haciendo en muchos comentarios, cuando se le atribuye la creación de la Biblia a la Iglesia, es darle a la Iglesia el poder del mismísimo Dios. Sí, total. Yo no sé, ahorita que estabas hablando, estaba yo acá pensando en lo que estás diciendo, y me surge pues una duda en cuanto a dónde se originan a veces las cosas, ¿no? Y a veces se originan más en la cabeza del fiel que en la cabeza de otras personas, pues diría yo. En este caso, yo creo que pensando uno detenidamente, hay que entender que es clave lo que acabas de decir. O sea, no es la Iglesia la que crea la Biblia, eso está ya descrito. De hecho, por eso estamos mostrando algunas fechas. Los concilios y todas esas cosas son reuniones de personas interesadas en establecer de repente la mejor manera de buscar una enseñanza o de dar una enseñanza, desde mi punto de vista, que es también, si lo miras de alguna manera, es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos aquí buscando... Exacto, buscando enseñarle a las personas, buscando generar conocimiento, aprender todos, pero nosotros no estamos creando nada, ¿sí? Nosotros no estamos así, nosotros simplemente estamos siendo multiplicadores, porque a eso nos ha mandado Dios y está en las Escrituras, ¿cierto? Dios ha determinado que sea el ser humano el que dé testimonio de Él, ¿cierto? Porque bien... si Dios en su soberanía hubiese dicho son ángeles los que predican, pues no estaríamos nosotros predicando, claro. ¿Cierto? Dios estableció que fuéramos nosotros los que multiplicáramos eso. Por eso nosotros hacemos cosas como estas, otras personas van, predican. Por eso cuando una persona se suba o se acerque a predicarte, a contarte algo, recíbelo con el corazón y las manos abiertas, porque es Dios que te lo está enviando ahí. Eso nosotros no hacemos sino caso, como dicen por ahí, ¿cierto? Tenemos que aprender a hacer caso. Pero es importante entender que la Biblia, en esa unicidad que estamos hablando, es el Señor desde el principio mostrándole su voluntad al ser humano y buscando la manera que nosotros entendamos que lo que Él quiere con nosotros es que estemos cerca de Él, que ya lo hemos mencionado muchas veces. Entonces, como bien hablas tú en Apocalipsis, ves también que en Daniel se habla, ves también que Jeremías habla, ves que Isaías habla, lo vemos en Tesalonicenses, lo vemos hablando de los mismos temas proféticos también en los evangelios, ¿cierto? Entonces uno dice, aquí la palabra es la misma, ¿cierto? Lo que Dios nos está mostrando y lo que nos está enseñando y lo que quiere que nosotros lo entendamos es que es un conocimiento que todas sus ovejas debemos oír su voz, conocer su voz y seguirlo. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿cierto? Aquí yo tengo una palabra que es básicamente, creo que la misma que tú acabas de decir ahora, que la dijo Michael Kruger. Dice, estos concilios no crearon, ni autorizaron o determinaron el canon. Simplemente fueron parte del proceso de reconocer un canon que ya estaba allí, que es lo que estamos diciendo nosotros, es que no se inventó, nadie se sentó ahí a escribir nada, eso ya estaba ahí. Simplemente había que recogerlo. Dice, la configuración de nuestro canon del Nuevo Testamento no fue determinada por un voto o por un concilio, sino por un amplio y antiguo consenso que está reflejado en la patrística. Y la patrística, pues, es de aquel estudio, Señor, de la palabra, de los escritos, ¿cierto? De cómo se debe abordar y entender la palabra de Dios. Entonces, yo creo que es claro, creo que ahí nos lo muestra de una manera sencilla,
Y pues es cuestión como todo de cada uno de nosotros poner de parte para entenderlo, ¿no? Claro, o sea, yo ahora se me estaba viniendo un ejemplo claro para que todos los que nos están entendiendo que puedan entender realmente en qué consiste el canon y el por qué es que están esos libros donde están. Es decir, un país se rige por unas normas estipuladas por un gobierno, aprobadas por unos ministros, ¿vale? Igualmente que un país no puede aceptar todas las peticiones de normas que los ciudadanos quieran traer. ¿Sí me explico? O sea, es decir, si tú tienes, por ejemplo, no sé, el cierre, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que nos podamos entender, el cierre de locales a las 10 de la noche, por ejemplo. Entonces, si una persona te trae y te dice, no, pero es que yo quiero que a las 10 no, que se cierre a las 12:30, y estos son mis motivos. Entonces, el Consejo de Ministros examina la petición y ve si encaja dentro de los patrones que el país tiene, y si no encaja es desechada la propuesta. Algo así es el canon, ¿sí? O sea, son los libros que tienen que cumplir unos requisitos, como acabamos de ver, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y los que cumplen esos requisitos, esas normas, son los que están aceptados hoy en el canon. Y los que no cumplen esas normas están fuera. Es así de sencillo, o sea, no hay más. Pero vemos, como hemos ido enseñando en estos programas, como el propio Dios es el que va respaldando el canon actual. ¿Sí? No sé si más o menos me explico. Quería hacer esa comparación, pues para más o menos para entendernos, ¿no? La idea es intentar, lo que Alex dice, poder enseñar la palabra lo más claro y lo más transparente posible para que sea entendible a todo el mundo. ¿Listo? Y eso es lo que hemos hecho. O sea, en el programa anterior dimos respuesta a qué pasó, si existían los originales, si no existían, qué es lo que se conserva de ellos, qué es lo que no se conserva. En este programa de hoy creo que hemos podido explicar muy por encima. Reitero, no podemos nunca intentar explicar todo el tema bíblico, no en una hora, en una vida no podríamos hacerlo, porque es imposible. Pero más o menos para que podamos cerrar este tema, y hemos explicado por qué es el canon que hay hoy, en qué se basaron para cerrar el canon del Antiguo Testamento, en qué se basaron para cerrar el canon del Nuevo Testamento, y la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a cerrar este tema con las diferencias que existen entre la Biblia católica y la Biblia protestante, la Biblia evangélica, que es la que nosotros manejamos. Y estudiaremos un poquito porque es necesario, porque tú me puedes llegar a preguntar, bueno, ¿y por qué hay dos Biblias? Bueno, hay que ver en qué momento la Iglesia se divide, en qué momento comienza el protestantismo de la mano de Martín Lutero. Vamos a hablar un poquito de Martín Lutero, qué es lo que hizo, contra qué se rebeló, para que podamos entender bien todo y que no quede ningún cabo suelto. Alex, yo creo que con este tema quedaría cerrado. No sé si quieras aportar algo más. No, yo creo que está cerrado. Lo que terminé diciendo de la patrística, pues es importante, que es ese estudio de los primeros cristianos, ¿no? En los primeros siglos, bueno, sí, los cristianos y los autores más bien, no tanto los cristianos, sino el estudio del cristianismo en los primeros siglos y los autores para pues, poder determinar cuáles fueron los padres de la iglesia, que era parte de lo que hablábamos, su historia, la organización, su enseñanza, la doctrina, ¿cierto? Que es parte de lo que, como lo dijimos en principio, lo que nosotros tomamos como base para tener un entendimiento adecuado, correcto de la enseñanza, la palabra de Dios. Igual, lo que tú dices es súper importante. Yo creo que hay cosas que pues uno no, o al menos yo, desde el punto de vista como lo veo, no es
un tema que nosotros estemos tratando de decir aquí que está mal o está bien, sino lo que estamos tratando de decir es que la determinación, mejor dicho, el saber del origen nos ayuda a entender bien para dónde vamos y el porqué de una cosa u otra, ¿no? Entonces, para mí fue, que vale la pena decirlo, loable todo lo que hizo la Iglesia Católica en la traducción de la Biblia al latín, porque hizo también que se masificara, ¿cierto? Pero pues una cosa es haber determinado, haber hecho un trabajo para masificarlo, es para masificar de cierta forma, y otra cosa es la autoría como tal de la Biblia, ¿no? Que son dos temas totalmente diferentes. Eso hay que tenerlo claro porque fue una necesidad que se identificó desde las iglesias del primer siglo para poder masificar la doctrina y que la doctrina se enseñara de la manera correcta, como lo vimos en el primer concilio, que pues no tocamos temas de concilio, yo sé que no lo vamos a tocar, pero que fue el concilio de Jerusalén, donde se determinó qué se debía hacer y qué no en las iglesias nuevas, en las nacientes. Entonces, eso es importante tenerlo claro para uno saber dónde se posiciona y pues digamos que entender un poco más el porqué de ciertas cosas que se comentan, que se dicen, ¿cierto? Sin necesidad de estar diciendo que uno está tirándole a uno o al otro, ¿ya? Así es, igualmente lo que Alex decía, quizá el próximo programa toquemos un poquito por encima el concilio de Trento, que es el que da por finalizado el canon, ya dice esta es la que hay y ya no hay más, muy por encima para que podamos entenderlo, así es, pero realmente es lo que... Es jerarquísimo. ¿Perdón? Porque ese concilio es gigante. Sí, ¿no? Y aparte, es decir, es el concilio que cierra todos, o sea, es decir, creo que se dicen, bueno, ya está aquí, esto es lo que hay y no va más, no hay posibilidad de modificación de nada, ¿no? Entonces... Sí, creo que ese concilio es el que tiene como tal, el que nos plasma como tal la doctrina de la iglesia actual, ¿no? Sí, y además, o sea, es decir, lo que se definió en ese concilio, que lo veremos la siguiente semana, ellos definen el concilio de Trento como, creo que es latín, semel por sempre, es decir, de una vez por todas. El canon es este y no hay más. Listo, igualmente lo vamos a ver la semana entrante, veremos eso, vamos a ver las diferencias, vamos a ver qué pasa, por qué se divide la iglesia, por qué llega un hombre y se levanta contra la iglesia católica y plasma 95 tesis y dice, señores, ustedes están equivocados en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y a raíz de ahí se divide. Vamos a intentar explicarlo porque es necesario. Hay mucho cristiano que realmente no sabe de dónde viene el propio protestantismo, ¿no? Es más, hay muchas veces que el propio cristiano protestante, el propio cristiano evangélico trata o califica al católico como católico y nosotros somos los cristianos. No, cuidado, ellos también son cristianos. Porque creen en Cristo, o sea, porque creen exactamente, porque creen en la Trinidad, o sea, es decir, ellos son también cristianos, pero hay que saber por qué se divide, qué es lo que se estaba haciendo mal en ese momento por parte de la Iglesia Católica, y a partir de ese momento es donde viene esa división y veremos que hay unos libros que, como Alex decía, que están en la Biblia católica, que no están en la protestante, por qué están, cuáles son, qué contienen. Todo eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en 8 días. Así que el tiempo se nos fue, como siempre, volando. Espero que todo esto haya sido de edificación y haya podido resolver o esté resolviendo las dudas, no solamente de este amigo, sino de cada uno de los que nos están viendo. Y lo que siempre decimos, nuestras puertas están abiertas. Si hay más dudas, preguntas, sugerencias, pues nosotros felices de poder recibirlas y poderlas contestar dentro de nuestras posibilidades.
Así que nada, quiero nuevamente agradeceros enormemente haber estado un miércoles más acompañándonos. De verdad que estos programas están siendo de edificación también para nosotros, porque nos hace estudiar más, nos hace sumergirnos más para poder traer las cosas lo más claras posible para que sea entendible a todo el mundo. Y sin nada más, Alex, muchas gracias. De verdad, de corazón, gracias por un miércoles más acompañarnos. Te cedo la palabra para que cierres. Igual de aquí para allá, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo miércoles tras miércoles y domingo tras domingo. Pedirles que se sigan conectando, que nos sigan escribiendo. Que nos sigan orando por nosotros también, para que nosotros hagamos las cosas conforme, tal cual como lo manda la palabra de Dios. Y nos vemos aquí dentro de 8 días. Amén. Con la ayuda de Dios. Así es. Pues nada más, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, que paséis una maravillosa noche, tarde y, como decía Alex, nos vemos en 8 días, si Dios lo permite. Antes, como siempre digo, os dejo la invitación para el domingo a las 5 de la tarde, nuestro espacio dominical. Y si no, pues nos vemos con Alex en ¿A dónde iré? Dentro de 8 días, miércoles 8:30 p.m. hora España. Alex, muchas gracias. Iglesia, bendiciones para todos. Feliz resto de semana. Bendiciones, os amamos. Chao. Bendiciones. Chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.